Muy buenas tardes, jovencitos. Vamos a hacer la solución de la práctica calificada número 5 tomado el día de hoy de CEPREUNI en el curso de física. Soy el profesor Luis Flores, profesor de física de la institución preuniversitaria Eureka, y conmigo vamos a hacer pues esta solución. Muy bien, vamos a empezar rápidamente con el problemita número 1. En el problemita número 1 nos dicen la magnitud de una fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas es 30 Newton. Entonces acá tenemos dos carguitas, Q mayúscula, Q minúscula. Asumimos que la carga minúscula es negativa, hay una fuerza de atracción 1. La fuerza 1 será la constante de Coulomb por el producto de los módulos de las cargas, Q mayúscula por menos Q minúscula entre la distancia al cuadrado, y toda esa expresión es igual a 30 newton, dato en el problema. Ahora me dicen luego, si una de las cargas triplica su valor y la otra duplica su valor y la distancia entre ellas se reduce a la mitad, me piden hallar la nueva fuerza que se va a generar entre dichas cargas. Nosotros decimos, por teoría, decimos que la fuerza de atracción 2 será la constante de Coulomb por el producto de una de ellas, que es 3Q positivo, por el valor absoluto de menos 2Q, ahí está, sobre la distancia entre ellos, que será de medios, y ese de medios está elevado al cuadrado. Si nosotros operamos acá, mira, 3 por 2, 6, esto será d cuadrado sobre 4, 4 por 6, 24. Esto va a ser 24K, Q por Q, entre D cuadrado, y esto será lo que nosotros hemos visto más arriba como F1, ¿ven? Y F1 vale 30. Por lo tanto, decimos que la magnitud de la fuerza de atracción entre esas dos cargas al final será 24 por F1, que vale 30, dato en el problema, y esto por acá va a ser igual a 720 newton. Esto vendría a ser la respuesta para ese primer ejercicio. En el problema 2 nos dan esa figurita, una superficie en un cascarón, superficie interior, superficie exterior. Pero en esa superficie exterior nos dicen que la carga es Q. Entonces por acá vamos a tener así una carguita Q, ahí está. Y si es una carguita positiva, las cargas positivas se depositan siempre en la parte más alejada. Ahí está, ¿ven? En la superficie periferia de ese conductor, una carga Q. Ahora nos dicen, considera una carga puntual positiva Q en el centro de un cascarón metálico, de forma esférica, cargado con una carga cargado con una carga eléctrica positiva Q, igual que la carga puntual, o sea, la carga externa. Vamos a colocar acá una carguita interna, una carguita cargado con Q también. Esta carguita Q va a ser así. Vamos a decir nosotros por acá que la carga interna va a ser Q. Entonces por acá tenemos así de carga Q, mira, carga Q, carga Q, carga Q. ¿Qué va a pasar con estas cargas, jovencitos? Estas cargas que están en el interior de ese cascarón, ellos van a inducir una carga negativa en el interior de ese cascarón. Esa carga Q, por eso lo coloco del mismo color, ahí está. Profesor, si en el interior colocamos nosotros una carguita positiva Q, entonces en el interior también se va a generar una carga Q. Profesor, pero si es Q, en la parte externa también se va a inducir una carga, también Q. Pero como ya había una carguita Q, ahí está. Entonces, la nueva carga que se está generando en la parte externa es 2Q. 2Q menos Q es la carga que había al inicio. Eso es lo que está pasando. Entonces, por acá vamos a decir así, esto es lo que está pasando cuando colocamos esa carguita, 2Q en la parte externa y menos Q en la parte interna, en la parte de superficie interna.
2Q menos Q esa es la carga del cascarón. Y esta es la carga Q que se ha colocado en el centro de ese cascarón. Eso es lo que está pasando. Ahora bien, nos dicen por acá, determine las proposiciones verdaderas o falsas. Una, toda la línea de fuerza que salen de la carga Q, puntual Q, terminan en la superficie S1. Jovencitos, como nosotros podemos observar, siempre la línea de campo son salientes de una carga positiva y son entrantes a una carga negativa. Ahí está, por ahí. Por acá se está generando línea de campo. La línea de campo son salientes de una carga positiva y son entrantes a una carga negativa. Solamente en ese caso vamos a obtener así, de esa manera. ¿Ven? Ahí está. La línea de campo salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Ahí está. ¿Ven? De esa manera. Estas son líneas de campo. ¿Ven? Salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa, pero solamente hasta la periferia, no ingresan al interior. ¿Ven? Eso sería. Entonces, la primera proposición en ese caso va a ser verdadero. ¿Ven? La primera proposición va a ser verdadera. La línea de campo que sale de la carga puntual llegan solamente a la superficie S1. Eso es verdadero. Profesor, y en el interior del cascarón, ¿por qué no hay campo eléctrico? Porque no hay carga en el interior. Y solamente cuando hay carga se genera campo eléctrico. Ahora, en la segunda dice, el número de líneas de fuerza que salen de la carga puntual Q es igual al número de líneas de fuerza que salen de la superficie S2. Jovencitos, si acá la carga es, por ejemplo, acá hay 5 líneas, de S2 no van a salir 5, sino van a salir el doble, porque hay más carga, no es lo mismo. Entonces, esta segunda proposición va a ser falsa. El número de líneas dice, el número de líneas de fuerza que salen de la carga puntual Q es igual al número de líneas de fuerza que salen de la superficie S2. No, pues, si de la carga puntual salen 5 líneas, de la superficie S2 saldrá el doble, porque la carga en la parte externa es el doble de la carga en la parte interna. Por lo tanto, esta proposición sería falsa, falsa. ¿Te acuerdas que el número de líneas es proporcional al valor de la carga? Entonces, falsa. Y la tercera proposición, ahí está. Vamos a decir acá, el número de líneas de fuerza que salen de la superficie S2 es el doble de las que salen de la carga puntual. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Ahí está, ¿ven? Entonces, eso sería la respuesta para ese ejercicio 2. ¿Correcto? Vamos a ver por acá, verdadero, falso, verdadero. En la pregunta número 3, jovencitos, tenemos una esfera cargada, una esfera maciza, dice el enunciado así. Se tiene una esfera metálica sólida de 4,5 centímetros de radio con una carga de más 12 nanocoulomb. Entonces la carguita siempre se deposita en la parte externa, siempre en la parte externa. Como es una esferita, entonces la carga se distribuye uniformemente sobre toda la superficie. Q, ahí está, ¿ven? Q. Ahora bien, tengo el valor de la carga, tengo el radio, indique verdadero o falso a las siguientes proposiciones y marque la secuencia correcta. Dice así. 1. La carga eléctrica se distribuye uniformemente en todo su interior. No. La carga eléctrica se distribuye uniformemente en toda la superficie externa, no en el interior. En el interior no hay carga. Falsa la primera proposición. La carga eléctrica siempre se deposita en la parte más alejada, en la parte externa. 2 por acá. Vamos a decir así. 2. La diferencia de potencial entre dos puntos en el interior de la esfera es 0. Claro, míreme. En este caso yo veo que en el centro, en 1 y en 2,
los potenciales son iguales porque se genera una superficie equipotencial. El potencial en 0, el potencial en 1 es igual al potencial en 2. Y esto es una constante. Entonces, la diferencia de potencial en el interior siempre va a ser 0 en el interior. ¿Ven? Entonces, eso es verdadero. Entonces, esta segunda proposición es correcto. Verdadero. Ahí está. Y en la tercera proposición nos dice, la densidad de carga en toda la superficie de la esfera es uniforme. Muy bien, cuando hablamos, jovencitos, de densidad superficial de carga, nosotros nos referimos a lo siguiente, mira. Cuando hablamos nosotros de densidad superficial de carga, la densidad superficial de carga, en este caso, se va a calcular como la carga sobre la permitividad eléctrica en el aire vacío. Pero en este caso, para esa esfera, él va a ser constante en toda la superficie, ya que tenemos un cuerpo homogéneo, ¿no? Homogéneo. Entonces, esta tercera proposición también es correcta, Y no hemos hecho ningún cálculo. Entonces, diremos nosotros que en ese ejercicio 3 sería falso, verdadero, verdadero. ¿Ven? Pregunta número 4, jovencitos. En esa pregunta número 4, vamos a decir nosotros acá, vamos a decir nosotros por acá, en esa pregunta número 4 te dice, si todos los condensadores del circuito tienen una capacidad de 3 milifaradios, ¿cuál es la capacidad equivalente en milifaradios entre A y B? Muy bien, todos ellos tienen la misma capacidad, 3 milifaradios. Entonces, vamos a decir, tenemos ese circuito y me piden la capacidad equivalente entre A y B. Jovencitos, esta capacitancia le vamos a llamar C, él es C, él es C. Él también vale C, pero acá hay un detalle. Cuando nosotros decimos para que un condensador pueda almacenar carga, la diferencia de potencial en los extremos tiene que ser diferente de ceros. Son puntos diferentes que están a diferentes potencial. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consideramos acá un punto X, ese punto X está por acá y luego está por acá. Entre los extremos de este capacitor están los extremos XX. La diferencia de potencial entre ellos dos es 0, por lo tanto, este condensador es como si no trabajase. Este conductor que está por acá es un cortocircuito. Un cortocircuito es un conductor que no tiene resistencia o deja fluir las cargas sin dificultad. No hay resistencia ahí. Entonces, vamos a llevarlo a un diagrama lineal, donde en los extremos siempre vamos a colocar los puntos A y B. Los extremos A y B. Ahora, entre A y B, el único punto que tenemos es X. Ahí está, ponemos el punto X ahí. Entonces vamos a decir, mira, ese punto A se puede movilizar por acá, mira. El punto A puede estar por acá, el punto A puede estar por acá. No puede pasar por acá porque no hay nada, se caería el punto, no puede avanzar. Lo mismo para el punto B por acá y nada más. Entonces, decimos nosotros, entre A y X tenemos C, entre A y X tenemos C. Entre A y X, porque este punto también es X, ¿no? Porque ese punto X no puede pasar por esta rama, pero sí por acá, X. Entonces, entre X y A también tenemos C. Ahí está. Cancelamos él y él. Entre X y B, un condensador, un capacitor, C. Entonces decimos por acá nosotros, mira. Entre A y B tenemos ellos dos, que están en paralelo. Y cuando están en paralelo, jovencitos, las capacidades siempre se van a sumar. Ellos dos están en paralelo. En paralelo. Pero esos condensadores que están en paralelo van a estar pues en serie con C. Mira, con él están en serie. Ahí está. Entonces ellos dos están en serie.
Ahí está, están en serie. Por lo tanto, la capacidad equivalente entre los puntos A y B va a ser igual. Como acá tengo 2C y allá C, será el producto 2C por C sobre la suma que sería 3C. Esto nos va a salir 2/3 de C. ¿Ven? Por lo tanto, la capacidad equivalente entre A y B será 2/3 de C, pero en este caso C me dicen que vale 2 milifaradios, ¿no? Entonces esto vale 3 milifaradios. Por 2/3 nos va a salir 2 en milifaradios. Y esto va a ser la respuesta para ese problema. Ya está. Y vamos a ver por acá un problemita de cálculo, jovencitos, un problemita de cálculo, que es el problemita número 5. Para eso vamos a borrar este problemita número 1, ¿ya? Vamos borrando el problemita número 1 para poder hacer el ejercicio 5, que es de cálculo. Entonces, veamos por acá. En ese ejercicio número 5, ahí está. En ese ejercicio número 5, diremos nosotros por acá del enunciado. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dice este enunciado, alumnos? En ese ejercicio número 5, muy buenas tardes con todos que están pues en nuestra transmisión. Nos dicen acá, a la temperatura de 0 grados, la resistencia de un alambre metálico es 1,02 ohmios. Si el coeficiente térmico de resistividad del alambre es 3,93 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, determine la variación de la resistencia en ohmios si se calienta el alambre desde 0 hasta 60 grados centígrados. Nosotros decimos así, jovencito, ¿ven? Por teoría. Ahí está. Sabemos nosotros que para un material conductor la variación de la resistencia será la resistencia inicial por el coeficiente térmico de resistividad por la variación de la temperatura. Mira, en el problema te dan todos los elementos que necesitamos: la resistencia inicial, el coeficiente de resistividad o de resistencia eléctrica y el cambio de temperatura. Mira, acá nos dicen que la resistencia al inicio es 1,02. La resistencia al inicio es 1,02 por el coeficiente térmico, que es 3,93. Mira, esto sería 3,93 por 10 a la menos 3, y esto por la variación de la temperatura. No es cierto que estoy yendo de 0 a 60, por lo tanto será 60 menos 0. Listo, jovencitos. Nosotros decimos así, luego, ahí está. Luego, cuando nosotros operamos, vamos a obtener la variación de la resistencia. Ahí está. Entonces, cuando nosotros operamos aquello, nos va a salir, jovencitos, 240. Mira, esto nos va a salir así. 240,516, operando todo aquello, por 10 a la menos 3 ohmios. Pero en el problema me piden calcular esa variación en ohmios. Por lo tanto, esa variación de la resistencia va a ser igual a 0,24 ohmios. Y esto, jovencitos, sería la respuesta para ese quinto ejercicio. Esperemos que esta solución haya saldado o haya sido de el agrado y alegría para los alumnos que han respondido estas preguntas en forma satisfactoria, y también pues complementamos de paso algunos puntos que de repente por ahí pues no hayan quedado muy claros. Entonces,
Esto es la solución de la práctica calificada. Esperemos que nuestros alumnos hayan pues salido airosos, ya que todas estas cositas pues se han visto tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y solamente es cuestión de práctica, entendimiento y simplemente practicar, repasar, ¿no? Muchas gracias a todos por la atención prestada y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego, jovencitos. Gracias por su atención.